¿Quién es Wanda? Aparentemente se ha complicado el escenario, venían ganadora, pero se complica, insisto, porque finalmente Mauro expresó su deseo frente a la justicia de llevarse a las chicas a vivir a Turquía. ¿Es así, Augusto? La restitución. Sí, lo que hizo puntualmente Mauro Icardi fue la jugada más fuerte dentro de todas las polémicas que estamos presenciando en los últimos meses, porque directamente pidió la restitución internacional de las hijas que tiene con Wanda Nara para llevárselas a vivir nuevamente a Estambul, a Turquía, con el argumento de que fueron sustraídas por su madre en agosto de 2024 sin su consentimiento. Ellos vivían ahí, Claro. bueno, empezó Bueno, él la vino mala varias veces relación, la acá. separación, y lo que dice Mauro Icardi es, ella se la llevó a Argentina sin mi consentimiento e invocando la Convención de La Haya. Lo que está reclamando es la restitución internacional para poder irse a vivir él con su pareja actual, María Eugenia La China Suárez, y las dos hijas que tuvo con Wanda Nara. Esto contradiciendo lo que nos contaba Lara Piro el otro día, no que nos haya mentido Lara, sino que hubo un Claro, giro había un absolutamente, cambio, ¿no? Bueno, pero Porque ya dijo, dejó entrever en la conversación Sí. que tuvimos el viernes con Lara, que hablaban de esto, de cuántos días vio Wanda Nara a las hijas. chicas. Esto es lo que Mauro Icardi también presenta en la justicia de allá, digamos, en la corte, o no sé dónde se da esto nuevo, que presenta cuántos días vio Wanda, dando referencia que él estuvo más tiempo pero él se con refiere- las nenas. se refiere a un y mes. hace un Excel, hace No, un Excel 2 desde años 2022 hasta acá. Yo estuve hablando un poco con el entorno de Wanda, lo que me dicen que es todo mentira y que van a comprobar con fotos y con todas las cosas. Igual a mí me parece en lo Sí. personal muy Horrible, bajo, horrible. porque aparte coincide con que después del WandaGate, después de lo que Sí. de la China del 2021, ella vuelve a Argentina a trabajar. Quien es La Máscara, hace Masterchef, después Sí. Bake Off. Intuyo también viene a trabajar acá, digamos lo que... Totalmente, No cuando sería siempre ningún- lo acompañó él en su No carrera sería futbolística. nada también grave es que justo. él cuide a las nenas un tiempo más, o sea, no la hace menos madre, o sea, me parece terrible ir por ese lugar que es el que está lleno más. A no Bueno. ser que él diga, bueno, me voy a instalar en Turquía con mi nueva pareja y que las chicas puedan venir a visitarme, pero no es lo que él quiere. Es una eso. jugada muy fuerte. Él quiere que las chicas muy estén fuerte. viviendo con él permanentemente. Y sería aparte así. imprevista, ¿no? Porque es como, ¿cuánto hace que hablamos con la... El viernes. Viernes. Bueno, Viernes, papi. porque- Somos Imprevista miércoles. para la abogada, pero él en cada nota o en cada posteo dice voy Sí. por la tenencia, voy por la tenencia. Y a mí me Sí. suena que es más guerra entre padres. Lamentablemente no sé si piensan en los chicos y siguen sin pensar, porque si las nenas tienen que ser escuchadas, te pueden decir claramente dónde quieren estar. El entorno de Wanda Y me su dice vida- que las y todo nenas es fácil están de comprobar. aterradas. Por eso, y es Porque- fácil de comprobar todo. Sí, pero las nenas están aterradas según el relato. esto lo que digo, es porque según no el verían entorno. más a su madre, no por vivir en Turquía. Las No, nenas... porque cada vez que lo ven a Mauro es lo que expresan las nenas, le Aparentemente, dicen, claro, las chicas- no, él te le voy a diría. llevar, te voy a llevar, te Por voy a llevar a eso. Turquía. Ellas aparentemente no quieren separarse, digamos, no quieren separarse de los Seguramente no padres. deben como querer que hacer- Mire los tenían. hermanos, ellas Obvio. quieren estar con los hermanos, tienen su casa, su Eso es colegio. jugarle con el miedo. Pero lo del colegio, según la óptica más Mauro, es discutible porque las nenas nunca vivieron en Argentina. Las nenas nacieron en Europa y después de Sí, todo... fueron escolarizadas recién el año pasado aquí. No hay lazos, no hay... Estamos no hay- en comunicación vía Zoom con Fernanda Castelli, que es especialista en Derecho Internacional. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, queríamos saber, vos que sos especialista en el tema, ¿qué posibilidades hay de que esto se haga viable? Bueno, posibilidades existen porque la Argentina, al igual que Turquía, son parte de la Convención de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores, lo cual les da la posibilidad de solicitar un pedido de restitución internacional. Después tendremos que ver si se evalúa los distintos fundamentos, tanto de un lado como del otro, para ver si esto procede y si el juez ordena o no la restitución. Pero posibilidades existen perdón. desde el punto de vista... Quiero hacer, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero hacer Buenas tardes. hincapié en un término. Convención Sí. de La Haya sobre sustracción de menores. O sea, Icardi Restitución internacional. Icardi Restitución internacional. estaría invocando que hubo una sustracción de sus hijas. Exactamente, Sí, se la una llevó. sustracción o una retención ilícita. Claro. Son dos supuestos. A pesar La de que él vino de sustracción- visita a Espere, visitar a las dejémosla. nenas. Dejemos que la que Está termine. Ah, perdón. Sí. La sustracción es cuando una persona, una madre o padre, sacan a sus hijos sin permiso, sin conocimiento y o consentimiento del otro progenitor. Y retención ilícita es cuando salió con una autorización, pero en vez de retornar a su centro de vida, retienen Claro. en el otro lugar. Me vengo porque pido autorización de viaje y después Claro. me quedo.
Lo O que me yo vengo te- de vacaciones y después me quedo. Exacto. Lo que yo ella tengo sería- entendido, Fernanda, es que la pareja estaba, digamos, en su curso natural, por decirlo, estaban juntos los dos, ella se vino a hacer bake-off, sí en un momento vinieron las chicas a visitarla, perdón, a su mamá, después vino el papá, vino Mauro, y hasta ahí estaba como, era orgánico, estaba naturalizado, que las chicas se escolarizaron, lo que alega ahora Mauro es que él fue engañado, que las chicas vinieron a visitar a su madre, no para quedarse a vivir con ella. Luego viene la separación, Es que y ahí- entonces él ahí sí tiene, para en mí ahí realidad, es el tema, la tiene, lo que él dice tiene fundamento, más allá de si entre ellos dos habían hablado Sí. otra cosa. Seguramente, y algún tipo de fundamento debe haber, porque no nos olvidemos que el trámite de restitución ya salió de Turquía y entró al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no hubiera habido ningún fundamento, esto no hubiera salido ni siquiera de la Autoridad Central de Turquía y pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que además debería de hacer una especie de registro de si se cumple o no los requisitos mínimos para dar trámite a una restitución. Claro. Pau, querías preguntar. ¿Cuánto puede, doctora, cuánto puede durar un trámite de restitución internacional y en el caso de que se lo den, cómo es el procedimiento? Bien, un trámite de restitución internacional según la convención dice que tendría que durar un plazo de no más de 6 semanas. Es decir, que tiene que ser un proceso muy rápido para que los chicos rápidamente se reintegren a su nuevo centro de vida o queden arraigados en otro centro de vida y de esta forma puedan continuar con su vida. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? No hay ley de procedimiento y esto hace que los plazos se dilaten mucho más. En el Sí, caso se- que se ordene una restitución, deberían retornar a Turquía y ahí en Turquía es donde el juez competente debe resolver todas las cuestiones Pero lo de lleva fondo. una fuerza policial, viene el padre Sí, y se puede busca, pasar. o puede pasar que la fuerza policial la lleve al país. Se trata de evitar esas cuestiones, Sí, claro. obviamente ¿No se con las escucha? medidas de regreso seguro. Y ¿A además las menores también, no se las escucha? O sea, en ese sí, sentido, por digamos. supuesto. Sí, se O las sea, la escucha, última después las instancia no tiene. son menores porque son mayores en el sentido de edad que pueden ya decir... Sí, expresar su es deseo. con una- Exactamente. Claro, el concepto es la madurez progresiva y en este caso sí, por supuesto que son escuchadas y su opinión es tenida en cuenta. Ahora, tiene que ser una opinión fundada, no tiene Claro. que ser solamente Y si quiero vivir ella- más acá o allá. ¿Y si Pero ella- no hay ninguna prerrogativa por el hecho de que la madre puede ser más No importante debería. que el padre, ¿o no? No, en esto No no. debería, en el sentido de que nuestra legislación y nuestro Código Civil establece una responsabilidad parental compartida, salvo que exista algún tipo de cambio en el cuidado personal o que determine esto, deberían ante la justicia estar en pie de igualdad Para tanto ambos. la madre como como el padre, ¿no? Pero bueno, la realidad es que nuestro país tiene una legislación con una mirada bastante benévola en este sentido hacia la mujer y eso hace que seamos un receptorio de muchos casos de restitución en el último tiempo, de sustracción internacional, porque nuestra legislación claramente los beneficia. Por No eso la de es muy... Turquía. Pero no es- tanto así la de Turquía, Eso, pero por eso. sí la República Argentina. Por Pero- eso tenemos muchísimos casos. Pero es importante eso, porque está bien que se pida desde Turquía, pero se concede desde acá, ¿o no? Se pide desde Turquía y pasa por la Autoridad Central Argentina. No es que se Cancillería. concede. Exactamente, Cancillería debería de hacer Interviene. un mínimo control de la forma, exacto, interviene y hace un mínimo control de los requisitos formales del pedido de restitución. Fernanda. Sí, Y del escrito que vos leíste de Mauro Icardi, que está pidiendo a las Ujú. chicas, ¿cuál ves el punto Ujú. que está más comprometida Wanda que podría pasar que se la lleve? bueno, yo creo que hay varios, ¿no? Pero en principio el tema de la residencia habitual en Turquía y el tema de que, bueno, que él manifiesta no haber prestado ningún consentimiento al cambio de residencia habitual, al cambio de centro de vida hacia la República Argentina. Yo creo que esos puntos son muy importantes. Pero decían no muestra esto, digamos, no, de consentimiento, pero al mismo tiempo, en su momento no se quejaba. Por ejemplo, tenemos... No, escrito de- dijeron que tenían un permiso compartido, que las chicas podían ir y venir. No, pero más allá de eso, cuando la llevaban al colegio, que Sí. también te acordás que se hablaba de que devolvió los útiles, no devolvió. O sea, él, digamos, estaba consciente de que iban a un colegio acá en Argentina y ahí no... No, vos decís que no mostró fue disconformidad. engañado, que Claro, o sea, sabía. claro, eso. Que él haya ejercido, digamos, la haya llevado al colegio, todo eso no habla y no sin quejarse, digamos. Bueno, en realidad son cuestiones de prueba, porque si lo que manifiesta la persona, Claro. que creo que es el caso de que él se estaba oponiendo, pero estaban en tratativas de ver cómo hacían para retornar, el hecho de que uno vaya a un acto de colegio
por No el bienestar significa, del chico, no. por el interés Claro, sí, superior, sí. que vaya un pediatra, no significa que yo consiento el cambio de centro Sí. de vida. Pero Ahora- es como decía Vero también, todo cambia con la separación. Claro, por eso Claro. digo, justo, digamos. Todo cambia con la Totalmente, separación. sí, sí. Las nenas vivieron en Turquía en esos números que vos hablabas, Juarios. Sí. Dice que 450 días de esos 2 años estuvieron con él y estaban en Turquía. Ahora, doctora, no me quedó Sí. claro cuál es la participación de la parte argentina. ¿Se limita a que la Cancillería vea si formalmente está bien hecho el pedido o hay algo más? No, hay algo más. El trámite de restitución internacional tiene un aspecto administrativo y uno judicial. El administrativo es la introducción de 2 autoridades centrales en Turquía y en Argentina. En Argentina, la autoridad central es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, específicamente, y lo que hacen las autoridades centrales en principio es un control de las formalidades del presupuesto, de la solicitud, es decir, si cumple con los requisitos formales del pedido. Ahora, si las partes no llegan a un acuerdo voluntariamente en un proceso de restitución, la autoridad administrativa no resuelve en la República Argentina, sí en otros países, pero no en la República Argentina. Entonces lo tiene que remitir a la justicia y va a ser un juez el que va a ordenar o no la restitución luego de haber corrido traslado a la otra parte y con las distintas instancias que tenemos en nuestro Fernanda, proceso. Ahí es donde, jurídico. perdón, ahí es donde Wanda y sus abogados se pueden beneficiar, porque Van a la justicia, la claro. justicia argentina es bastante clara en esto, ¿no? Entre La madre y justicia padre. sí, la justicia argentina en realidad lo que es la aplicación del Tratado de La Haya de 1980, la jurisprudencia de la Corte Suprema es muy a favor de la restitución. Somos bastante de cumplir el Tratado Internacional, Claro, no por los eso. plazos, pero sí la restitución internacional. Y la restitución internacional, acá quiero que quede claro algo, no es que tengan que volver a Turquía a vivir Claro, definitivamente. es que estén con Es- su padre como base, como lugar de base, ¿correcto? Es que podrían ni siquiera tener que retornar al otro progenitor. Vuelvan al lugar donde tenían su centro de Sí. vida y planteen todas las cuestiones que tengan que plantear ahí. Porque esto lo que trata tiene un arraigo en la Convención de los Derechos del Niño. Y lo que se pretende es que las personas no vayan cambiando de país en país de acuerdo a cuál es la legislación más beneficiosa Claro. y de acuerdo a lo que una sola persona quiere, que sea unilateral, sino que esto sea un acuerdo de ambos progenitores. Y en el caso que no haya acuerdo, anda a la justicia, pero anda a la justicia del lugar donde te corresponde, no a la que te queda ¿Puede más ser, cómodo o a la que te doctora, beneficia más. Que él ofreció que Wanda también vaya a vivir a Turquía? Eso es lo que el escenario que él propone. Claro, él ¿no? propone O a Europa, escenario, algún lugar más claro, cerquito. que vaya ella ya. Esa es una pregunta. Y la segunda es si se toma en estos procesos consideración de que los tienen medios hermanos que viven también en la Argentina, con lo cual esto involucraría separar un grupo de hermanos. Bueno, en principio sí, o claro que él podría llegar a ofrecer que Wanda viaje con los chicos, podría también ordenarlo el juez como una medida de retorno seguro en el caso que ordene la restitución, que sea acompañada por su madre en este caso, y también puede ser un tema de negociación en la ejecución de la sentencia. Y respecto de la separación de los hermanos, es algo que se tiene muy en cuenta y yo creo que el juzgado argentino lo va a tener muy en cuenta, el tema de Augusto, intentar en querías preguntar principio... algo. Sí. No, quería no preguntar separar. cómo es el proceso, ¿no? Esto es un proceso en el que hay que presentar pruebas, en el que se los cita a Sí. declarar. ¿Cómo se comprueba, digamos, la si efectivamente hubo una sustracción? Sí, la convención lo que dice es que tiene que hacerse por el proceso más abreviado dentro de lo que es el ordenamiento jurídico de ese país. En este caso es el proceso sumarísimo en nuestro país y sí permite la posibilidad de la presentación de prueba. Uno inicia la demanda ante el juzgado, en este caso calculo que por conexidad va a caer en el mismo juzgado que el resto, se le corre traslado a la 106, contraparte. debería ser. Sí, sí. Se le corre traslado a la otra parte puede presentar pruebas, en un plazo de no más de 15 días se tiene que establecer una audiencia, en esa audiencia se resuelve sí o no a la restitución y si no, no se ponen las partes de acuerdo, el juez tiene que determinar cuáles son las pruebas que se tienen que presentar, las cuales tienen que ser muy limitadas porque es un proceso muy abreviado, donde solamente tiene se determina, ¿Sabés claro, que con al lado plazos de... abreviados. Que se determina
Fernanda, ibas a Solamente decir. se determina si hay traslado ilícito o no y si corresponde la restitución. Nada más. Todo el resto vaya al lugar donde corresponde a litigar. Del lado de Wanda me hablan de un mail, porque se habla mucho del colegio, que se la llevó, las anotó sola, pero hablan de un mail que podría comprometer a Mauro, porque él también había contestado un mail con información del colegio en un momento. Están hablando de un mail específico, que eso lo van a presentar como prueba. Supongo que sí, que van a presentar todas las pruebas que tengan para poder defender el cambio de residencia habitual. Ahora después hay que ver todo, y todo suma evaluar. como Todo sirve prueba. como Y prueba. también él puede escribir, Exacto. decir, mira, yo pensé que era así, era este escenario, ya estaba Claro, trabajando. mientras sí, Las hay chicas que ver bien venían el y para no contexto estar al del Pepe, mail. las anotó en un colegio, pero nos íbamos a volver todos. Yo vivo allá, tengo mi laburo allá, Su mi plan casa era allá. ese. ¿no? Doctora, Hasta una que, bueno, después consulta. se pelearon, ¿no? No sé si sabe de la estadística que hay respecto de restituciones internacionales en los cuales son los padres los que piden que regrese los hijos, o sea, que se los saquen a la madre. ¿Cómo es la proporción? La proporción es el 80%, Sí, es elevado. o sea, es muy elevado. La mayoría de las sustractoras son mujeres. ¿Y las es una cuestión de resoluciones? estadística. ¿Son en favor ¿Y de las los padres, hombres? En general las resoluciones son en favor de las restituciones en la mayoría de los casos que procede y eso depende mucho de cada país. En nuestro país, si bien tenemos muchas resoluciones a favor de la aplicación de la convención, sean hombres o mujeres, la ejecución cuesta un poco más porque, bueno, nuestros juzgados, como les digo, son bastante reticentes a los chicos. a ejecutar sobre todo y los plazos, pero No, pero bueno, de- sí existen. Sí, de ese 80% que son las sustractoras, nos dijo usted. ¿Saben las razones por las cuales ellas huyen de esa casa matrimonial y se traen a sus hijos? Sí, en muchos casos tiene que ver con esto, las rupturas de las parejas, me siento sola en el lugar donde estoy, en vez de acudir a la justicia, cuando me dicen que no, me vuelvo para mi lugar de residencia habitual porque me siento y más eso protegida con esa legislación. Eso pasa mucho. Y por el otro lado, a veces existen excepciones. La Convención de la Haya no es automática y en el caso de que se den alguna de las excepciones que establece la Convención, como grave riesgo, Claro, como el o hecho sea, de si- haber si consentido el cambio... Si sufre violencia de género la madre, en fin, ¿no? Si estaba exactamente. Que es lo que es el famoso artículo 13b de la Convención, que se ve mucho y se utiliza bastante, y todo este tipo de cuestiones pueden ser evaluadas a los efectos de rechazar la restitución internacional, pero es una de las cuestiones más alegadas al momento de una restitución o de por qué una sustracción o una retención ilícita. Fernanda, ay sí, perdón. Sí, te no, pregunto. por favor. A ver, yo te escucho hablar y la verdad es terrible. No me quiero poner tampoco en los zapatos de Wanda. Te quería preguntar, que para mí los chicos, es la voz, tienen un derecho de ser escuchados y por más que los papeles, lamentablemente, los chicos no nacieron allá, pero vivieron allá y bueno, la guerra entre los padres y terminan sufriendo los chicos. Muchas veces pasa esto, pero son escuchados porque realmente los menores tienen que ser escuchados y tienen que elevar su voz. Y que Totalmente, se son haga justicia. escuchados Sí. y tienen que ser escuchados de una manera especial, porque nosotros en los temas de sustracción siempre decimos que cuando un chico es sustraído físicamente, también es sustraído emocionalmente y psicológicamente, es decir, que esa escucha tiene que ser muy específica y tiene que tener un tecnicismo muy especial, porque lo que está diciendo el chico muchas veces tiene que ver con las si hay lealtades contaminación de las cosas que escuchó de su Exacto. mamá o de su papá, ¿no? Claro. Exacto, y las lealtades. Claro, Entonces, a veces totalmente. la oposición del chico es simplemente porque, bueno, pobre mamá, ¿qué le va a pasar Sí, si yo sí, digo sí. tal cosa? Y no es la realidad de su verdadera voluntad lo que está expresando, ¿no? Fernanda, muchísimas gracias. Ha sido clarísimo. No, por favor, Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Nos